amigos, bienvenidos una vez más a la Iglesia Bautista de Pontevedra. En el día de hoy les invitamos a seguir ese precioso y edificante mensaje de la Palabra de Dios. Recuerda, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Iglesia Bautista de Pontevedra. Hermanos, buenos días. Placer verlos, qué gusto, qué bendición que el Señor nos da de poder compartir la palabra. Amén. Bueno, buenos días. Es un gusto entonces tener aquí a nuestros hermanos, verlos frente a frente y poder continuar con el estudio que está haciendo el pastor en el libro de Marcos. Vamos entonces a Marcos. Bueno, en el Señor no hay coincidencias, todo es que el Señor lo hace coincidir, ¿cierto? Y hoy teníamos segundo domingo, Santa Cena, ¿cierto? Pero coincidió con que en Marcos vamos en el capítulo 14 y vamos a llegar al versículo 22, que coincide con el tiempo de la Cena del Señor, cuando fue instituida, que es el tiempo de la celebración de la Pascua. El tiempo de la celebración de la Pascua lo cumplía el Señor porque Él estaba cumpliendo con la ley, con los mandamientos que estaban en el pueblo judío. Pero estos mandamientos todos tienen un simbolismo y un significado, con un trasfondo espiritual que vamos a entender y que nosotros ahora lo entendemos porque leemos la palabra. En ese tiempo el pueblo de Israel no lo entendía muy bien, para ellos estaba oscuro, estaba velado. Pero nosotros, gracias a la palabra, gracias al Espíritu Santo, podemos entender que cada cosa que el Señor hizo, escribió, decidió, mandó, ordenó, tenía un propósito. Amén. Entonces vamos a leer juntos, por favor, del 22 hasta el 26. Dice, todos juntos, por favor. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron ella de todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Señor, gracias por tu bendición, por la palabra que recibimos de ti. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesús en este tiempo que tú nos permitiste tenerlo aquí en la tierra. Y gracias por toda la enseñanza que vamos a recibir de tu parte, Señor. Que sea tú, Señor, que sean tus palabras. Gracias, Señor, en Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, este es un pasaje cargado de doctrina de salvación y de cumplimiento de las profecías. Y son 4 o 5 versículos a los que yo les pido que hoy nos concentremos y entendamos qué es lo que el Señor quiere. Pero para eso vamos a entender un poquito en qué momento estaba el Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Estaba celebrando la Pascua. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento vimos los orígenes de la Pascua? ¿En qué libro del Antiguo Testamento está eso? En Éxodo, ¿cierto? Tiene que ver mucho con la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la cautividad. Es un símbolo que el Señor lo dejó por siempre, el día que se cumplió la plaga contra los primogénitos, y ahí empezó una profecía importante que nos hablaba acerca de la liberación y de la protección del Señor a través de la sangre del Cordero. Entonces, está claro. Se llama este mensaje la Cena del Señor, sus orígenes en la Pascua de Israel. Bueno, tú me avisas si de pronto falla el micrófono, porque a veces siento que no me oyen. Este es el protocolo en el primer siglo en el pueblo de Israel acerca de la Pascua. Muchas costumbres, mucho de esta Pascua se conservó, otras cosas se añadieron, pero es una reunión familiar, religiosa, que ha permanecido en el pueblo de Israel por siempre. Ellos todavía permanecen con la Pascua, ellos todavía celebran la Pascua. Es el tiempo más importante para ellos, el tiempo de Pascua. Es un tiempo en familia. Así como en Éxodo
Cuando estaban en Egipto, ¿se acuerdan? Todas las familias tenían que irse a una casa y bajo un mismo techo poner en la sangre en los dinteles, ahí estarían. Y así celebraban los judíos la Pascua. Y este es el tiempo. Lo digo para que lo tengamos en cuenta, porque vamos a estar viendo los tiempos que estaba siguiendo el Señor en estos 5 versículos. El primero es que comenzaban con una copa de vino. Ahora ya miraremos qué significaba esa copa de vino. El anfitrión, que normalmente es el papá de la familia, lava las manos y pasa el tazón grande a todos los participantes. Es un tazón para que se laven las manos. Hay salsa de hierbas amargas, hay un cordero que es el plato principal, hay una oración y una segunda salsa de hierbas amargas y viene una segunda copa de vino. Este está acompañado de una pregunta y una respuesta para los niños, porque ahí siempre hay enseñanza. En la mesa de los judíos, en el tiempo de la Pascua, siempre hay enseñanza, porque ellos tenían el mandato de recordar a sus niños y a los hijos de sus hijos qué significaba estas cosas que ellos estaban haciendo. Se canta el primer himno. El himno que ellos cantan son los salmos. Creo que se murió, ¿cierto? El himno que ellos cantan son los salmos del 113 al 114 y del 115 al 118. Vamos a los salmos, vamos a echarle solamente una ojeadita para que veamos cómo está esto. Habla de Dios, es una alabanza. El primer salmo es una alabanza que hace el Señor, que se hace al Señor acerca de su protección. Y el segundo salmo, que es el 114, habla de las maravillas de cuando Israel salió de Egipto. Cuando la casa de Jacob, el pueblo de Dios, salió de Egipto. Después de ese himno, de esos dos salmos, del 113 y 114, se lavan las manos. Y el maestro de ceremonias, el padre de familia, hace regalos a cada participante. Es como si fuera la Navidad para ellos. Y viene este tiempo importante porque ya es la cena, la principal. Todos comen hasta saciarse y finalizan con un pedazo de cordero. El último bocado que ellos toman es un cordero. Viene una tercera copa de vino. Y tras haberse lavado las manos, toman una copa de vino. Y después viene la segunda parte del canto, que es los salmos 115 al 118, que nos hablan de Dios y los ídolos, de cómo el Señor aborrece los ídolos, cómo también le bendice a Israel, da gracias por haber librado a Israel de la muerte, alabanzas por su misericordia y una acción de gracias por la salvación recibida de Dios. Y por último, una cuarta copa de vino, himno nacional y despedida. No, mentira, no hay himno nacional. Pero este es el orden del día. Aprobado el orden del día y se hace la Pascua. Así es. ¿Esto para qué nos sirve? Para que entendamos un poco qué viene acá. Entonces, hay unos significados importantes de cada cosa que hay en esta cena en la Pascua. Está el pan sin levadura. El pan sin levadura está sin levadura porque no alcanzaron a leudarlo. Hay dos sentidos. ¿Es cierto? Porque dijeron, nos vamos. Y mientras se leuda el pan, no hay tiempo. Cojan, díganle a su vecina que quiere la salada, la joya, que bájese del arete y nos vamos. Las hierbas amargas es para recordarles el tiempo amargo que pasaron en Egipto. 430 años el pueblo en cautiverio pasaron amargos. No todos los 400 fueron amargos, pero fue un tiempo de amargura. Las copas de vino que acabamos de ver es un tiempo son los símbolos de la alianza con el Señor, porque vamos a ver ahorita qué significa cada copa de vino. Y el cordero finalmente es el sacrificio del cordero con cuya sangre se salvó el pueblo de Israel, porque creyó a Dios y pusieron en los dinteles de su casa la sangre que protegería a cada familia, y pasaría el ángel, daría de paso, que eso es lo que significa Pascua, que pasarían y miraría, y donde no esté la sangre del cordero, entraría el ángel de la muerte y morirían los primogénitos. ¿Qué protegió al pueblo de Israel? La sangre del cordero. Amén. Y llevan casi 3.000 años repitiendo la Pascua y aún no se han dado cuenta de quién es el cordero. Amén. Bueno, entonces vamos al primer versículo, que es el versículo 22. Y dice:
Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Comenzamos ahí. El matzá es el pan que utilizan los judíos en la Santa Cena. Perdón, en la Pascua. Pero no viene solamente un pan, sino vienen 3 panes. A un pan lo llaman Jacob, al segundo lo llaman Isaac y al tercero lo llaman Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Abraham el primero, Isaac el de la mitad y Jacob es el último. Y el padre de familia dice aquí, 22, y mientras comían Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió. El padre de familia parte es el pan de la mitad, el Isaac. Esto tiene un significado grande, porque ellos recuerdan que Isaac fue puesto en sacrificio. ¿Pero fue partido? No, porque Dios le dijo a Abraham, Dios proveerá. Yo proveeré para ti un sacrificio que sí será partido. ¿Y qué dice Jesús? Dice, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, ¿qué dijo? Tomad, esto es mi cuerpo. Amén. Y en los versículos paralelos en Lucas dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y en 1 Corintios 11 también dice así, que por vosotros es partido. Este fue el cuerpo que reemplazaría a Isaac y sería el que proveería a Dios para ser partido. Y tiene mucho significado. Tiene significado, y vamos a ver en Juan capítulo 6, versículo 32. Como hoy es tan corto, yo voy a leer los versículos que tengo acá, ¿ok? Pero si quieren buscarlo, Juan capítulo 6, 32 a 35 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, porque le estaban diciendo, bueno, ¿qué señal nos muestras? Moisés nos dio pan del cielo. Le estaban diciendo, danos una señal de que tú eres el enviado de Dios. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios nos ha dado a Cristo como el pan de vida. El pan de vida que al ser partido en la cruz nos lleva a una nueva vida. No solamente allí está partido en nuestros pecados, no solamente es condenado el cuerpo de Cristo en reemplazo del nuestro, sino que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sustentador y Dios es quien nos da a nosotros vida. En Cristo tenemos vida y vida en abundancia, dice en Juan capítulo 10 también. ¿Qué tipo de vida llevamos nosotros como creyentes? Es la primera pregunta que empezamos a hacernos nosotros. Si Cristo es el pan de vida, si Cristo fue molido por mis pecados y en esa cruz se quedaron mis pecados, ahora yo tengo una nueva vida que es sustentada por Dios permanentemente, una vida que es sustentada por Cristo. ¿Crees tú, hermano mío, que estás viviendo una vida plena en Cristo? ¿O estás viviendo una vida llevada por los afanes de este siglo? Porque esa vida nos pone afuera de la vida ordinaria que vive el resto del mundo. La vida que vivimos nosotros es una vida diferente. Y nosotros tal vez no nos convencemos de eso. Creemos que la vida en Cristo, la vida nueva, la vida eterna, es o cuando lleguemos al cielo o los domingos en la iglesia. Pero esa eternidad de vida, esa vida grande que nosotros disfrutamos en Cristo, las disfrutamos de lunes a lunes, de domingo a domingo, todos los días y en cada momento. Esa vida ya te fue dada. ¿Qué más dice? En Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Tiene un principio de sustentación, de vida, que es nuestro proveedor. Pero en Isaías nos recuerda que por ese cuerpo, nuestra herida fue curada. Y por último, tiene un significado de comunión. Porque cuando dice, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió y les dio. El cuerpo de Cristo
que estaba simbolizado en ese pan, que está simbolizado en el pan, y que se parte simbolizando el sacrificio de Él, también tiene una proyección hacia lo que es la iglesia en este momento, porque la iglesia somos cuerpo de Cristo. Amén. Y dice que en ese momento el Señor no solamente les estaba mostrando el significado, sino que les estaba enseñando a compartir, les estaba dando un mensaje de comunión. Quizás lo más importante que nosotros hacemos cuando nos reunimos aquí a tomar la cena es la comunión. Por eso el pastor decía, es una ordenanza. ¿La unión en la iglesia es una ordenanza? Amén. ¿La comunión en la iglesia es una ordenanza? Amén. Es así. Quien no quiere tener comunión, quien no quiere estar en unión con la iglesia, no está yendo con las ordenanzas del Señor. Si no tomas la Santa Cena con nosotros, es porque no quieres tener comunión con nosotros. Si consideras que el pecado que ha pasado en tu vida es más grande que el Dios que nos une, es porque no quieres tener comunión con nosotros. Por eso es una ordenanza grandísima. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el 46 dice también, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El partimiento del pan, mis hermanos, es una costumbre que la iglesia debe tener, no como un rito, como lo decía Fer ahorita en la explicación, sino como la necesidad nuestra de cumplir con una comunión que nos llama a estar juntos con nuestros hermanos de la iglesia, juntos porque somos un mismo cuerpo, juntos porque realmente nos identificamos con Cristo. Mi hermano, si no te gusta la iglesia, es porque todavía no te identificas con Cristo, porque la comunión es esta. Todos los que estamos acá somos el cuerpo de Cristo, amén. Y es el hermano que está al lado tuyo, que quizás no te cae muy bien, o de pronto es un hermano difícil. Ese fue el que Cristo puso a tu lado y es parte del cuerpo de Cristo. Y es esa comunión con la que nosotros debemos estar de acuerdo, porque es la ordenanza del Señor. Seguimos. Bueno, versículo 22 ya lo dijimos. Sigue el versículo, muéstrenla a ver. Versículo 23 que dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Hay 4 copas que tienen un símbolo cada uno. Cada una de las copas que hay en la mesa de la Pascua tiene un significado. La primera copa, esta se llama la copa de bendición o copa de salvación. Algunos lo llaman de una forma, otros lo llaman de otra. Y esta copa simboliza la salvación de los judíos de mano de sus opresores. Ellos recuerdan cuando toman esta copa, dicen, Dios, Jehová, nos salvó de la mano de nuestros opresores. 2, la copa del dolor. Esta copa no se toma, sino que se vierte. Se derrama sobre la mesa y esto simboliza los sufrimientos durante la cautividad. Es el tiempo también en que comen las hierbas amargas y esto. 3, la copa de la redención. Esta tercera copa de vino se toma después de la cena. Es la copa de redención para recordar el derramamiento de la sangre del Cordero inocente que redimió al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. Les permitió no morir, les dio vida, les dio paso a la vida. Y hay una cuarta copa que es la copa de consumación, la llaman unos, otros la llaman la copa de alabanza, que esta también se llama la copa de alabanza y significa que la obra de salvación de Israel termina cuando entran a la tierra prometida. Todo tiene que ver con eso, capítulo 6, ahorita lo vamos a leer, pero estas son las 4 copas y cada copa tiene un significado. Para ellos tenía un significado histórico, pero también tiene un significado profético. Y en este momento, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, se estaba cumpliendo en pleno la profecía de la copa de salvación, la copa de redención. Todo se estaba cumpliendo allí. Bueno, entonces, hablemos de esto que dice el Señor. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo, y bebieron de ella todos,
y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Ellos en ese momento estaban viviendo con un pacto, que si aquí hay un nuevo pacto, el otro pacto era pacto antiguo, ¿cierto? Esta es la copa del nuevo pacto que hay en mi sangre. Y aquí vamos a ver las consecuencias eternas que tiene esta copa de perdón y de justificación. Vamos a capítulo 8 de Hebreos. Y ahí vamos a tener un poquito de luz acerca de esto. Este capítulo 8 de Hebreos dice, bueno, está hablando de Cristo como el mediador de un nuevo pacto, y vamos al capítulo 8, versículo 3, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y en el versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es este suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Y aquí el autor de Hebreos se va hacia Jeremías y nos hace un recordatorio de que el Señor en Jeremías habló del nuevo pacto, y él prometió que vendría un nuevo pacto, algo diferente a lo que había hecho inicialmente con el pueblo de Israel. Dice, porque reprendiéndoles, dice en el 8, y aquí vienen días, dice el Señor, está haciendo una citación de Jeremías, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Atención, ¿dónde está reflejado ese pacto? En la Pascua. Y el mismo Señor en Jeremías dijo, ese pacto se va a acabar, porque haré un nuevo pacto, no como este pacto que hice cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, en este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. A mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Quiero que veamos que aquí hay unas consecuencias espirituales y eternas con este nuevo pacto. Ya no era simplemente seguir una simbología y hacer una tradición de una cena, como lo hace la Pascua, sino que ya hay algo que tiene unas consecuencias eternas en el corazón del pueblo de Dios. Ya no seríamos los mismos. Nuestras mentes estarían transformadas por el Señor. Su ley estará en nuestras mentes. Estará escrita en nuestros corazones. Por la sangre de Cristo alabaremos un mismo Dios y todos seremos el cuerpo de un mismo Señor. Esa es la promesa que el Señor daba para el nuevo pacto. Y eso es lo que se vino con el cumplimiento del derramamiento de la sangre de Cristo. Esas son las consecuencias que caen sobre nosotros como iglesia y nosotros como creyentes. Ese es el tipo de vida que nosotros vivimos ahora, con una ley escrita en nuestras mentes, puesta en nuestros corazones, alabando un solo Dios y viviendo en comunión en un mismo cuerpo. Esa es la consecuencia del derramamiento de esta copa en la cruz, que es la sangre de Cristo. Ahora dice, vayamos otra vez a Marcos, por favor, qué pena con ustedes hacerlos brincar. Y dice, 24, Marcos 14, 24, dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Bueno, mis hermanos, es inevitable, nosotros no podemos pasar por alto esto, porque hay quienes dicen que muchos no son todos, ¿cierto? Hay algunos, bueno, realmente son muchos los que piensan eso. ¿Nosotros aquí estamos todos? No. Pero aquí en la iglesia en este momento, los que estamos aquí somos todos, ¿cierto? Por lo menos todos los que estamos aquí. Y somos muchos, ¿cierto? Porque hay quienes dicen,
que estos versículos muestran que Cristo realmente no murió por todos, sino que murió por muchos. Y que muchos no son todos. Amén. Bueno, yo y comparto esta posición con el pastor. Tengo, como yo no ando solo, hay un conflicto acerca de esto. Y dicen que realmente no murió por todos, sino por muchos. ¿Por qué? Dicen que si la obra de Cristo en la cruz es perfecta en su redención y salvación, esa obra no puede terminar siendo la decisión de un hombre si la acepta o no la acepta, porque la hace imperfecta. Si la obra de Dios es perfecta, es lo que dicen los de muchos. Si la obra de Dios es perfecta, no necesita la intervención del hombre para que se haga efectiva. Simplemente serán salvos los que habrían de ser salvos. Yo tengo una posición y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 5. De Romanos. En Romanos capítulo 5 nos está hablando de la entrada del pecado a la tierra, a la humanidad. Y vayamos al versículo 8, que dice: Romanos 5, 8. No, perdón, al contrario. No me confundan. 5:18 se me borró este, sí. 5:18. ¿Ve que sí estamos de acuerdo, pastor? 5:18. Y dice, así, ¿estamos ahí? Así que por la transgresión, está hablando de Adán y Cristo. Adán, el primer Adán, ¿sí? Por quien entró el pecado al mundo, y Cristo, que sería el segundo Adán, que así lo llama la palabra del Señor, para redención. Y dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y ahí la palabra del Señor está igualando a que los muchos son todos y que todos son muchos. Ahora, pensemos un poco en lo que decían, que por qué, si la obra de Dios es perfecta, finalmente puede terminar en que alguien diga sí o no, y termina, ellos dicen, terminaría siéndose imperfecta. Y termino con esto, hablando en Hebreos. Vamos a Hebreos, por favor. En Hebreos capítulo 10. ¿Qué pasó? Versículo 26. Que habla acerca de aquellos que conocieron la palabra de salvación, que conocieron el Evangelio, que conocieron el plan de Dios, lo entendieron, y muchos supieron que era verdad. Y dice, 26 dice, Hebreos 11, 26. Perdón, 10, 26. Bueno. Hebreos 10, 26. Es que escuché que estaban como perdidos. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿cuándo? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedaría más sacrificio por los pecados. ¿Esto invalida la verdad? No. Simplemente hay quien la desconoce. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber conocido la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda que la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dejemos ahí. ¿Se hace imperfecta la sangre de Cristo? No.
Sigue siendo perfecta la obra de Dios, pero hay quien puede rechazarla y decirle no. Yo quiero hacer un paréntesis acá y decir, he visto que muchos vienen a la iglesia por complacer o a la mamá, o a la esposa, o a los hijos, pero realmente no están viendo esto que está pasando aquí. Porque cosa fea es coquetear con el mundo, pero cosa horrenda es coquetear con la verdad. Porque tú puedes decir, estoy en la verdad y no estarlo, porque simplemente no has permitido que esta verdad entre en tu vida y tú mismo estés transformado por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Ahora, si tú vuelves a la iglesia un ritual, simplemente un compromiso, ya no queda otro sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. Mi hermano, el mensaje de salvación es un mensaje a obedecer. No aceptar si lo quiero o no lo quiero, es obedecer, es un mandato. Es un mandato del Señor que tiene unas consecuencias. Por eso, este mensaje de salvación de la cruz y del derramamiento de la sangre de Cristo es algo a tener en cuenta con toda la seriedad. No estar simplemente pensando en que le estoy haciendo caso a mi mamá, a mi hermano, a mi esposa, porque estoy viniendo aquí. Es una decisión importante, trascendental, con unas consecuencias eternas. ¿Amén? Amén. Seguimos. Y ya vamos a terminar. Recuerden entonces, vamos otra vez a la cena. Miremos que aquí a esto. Y vamos a Marcos. Y dice, Marcos 23, que por vosotros, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y dice el 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Quiero preguntarles, mis hermanos, ¿qué copa fue la que bebió el Señor antes de salir? 26 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es una pista. Respuesta, ¿cuál fue la copa que bebió? ¿Ah? La tercera. Porque después de la tercera viene cantar el himno. Por ahí alguien me decía, ¿cuál sería el himno? Ya sé cuál es el himno. Salmos 15, 115, 118. Ese es el himno. Cantaron el himno y se fueron. Mi hermano, el Señor dijo, no volveré a beber esta copa hasta cuando esté con usted, cuando la beba, este vino cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Tendremos un momento en que tomaremos una copa con el Señor. ¿Cuándo? En Apocalipsis capítulo 19 dice las bodas del Cordero. Allí nuevos seremos todos y estaremos con el Señor y tomaremos esa copa. ¿Cuál copa falta? La cuarta copa. ¿Qué pasó con la cuarta copa? Voy a escribir un libro que se llame La Cuarta Copa. Una película que se llame La Cuarta Copa. Es hermoso esto. Porque vamos a Juan capítulo 19. Abran, pero no suelten Marcos, déjenlo así. Juan 19. Juan 19. Muy enredado hoy. Y este es el pensamiento de la Santa Cena nomás. Juan 19, déjenlo ahí. Juan 19, tranquilos. Ténganlo ahí. Y veamos Marcos otra vez. ¿Qué pasó con la cuarta copa? El Señor salió y no tomó la cuarta copa. Pero Él la menciona en Marcos capítulo 14, versículo 36. ¿Qué dice? Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí, esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. La mencionó la cuarta copa. ¿Cómo se llama la cuarta copa? La copa de la consumación, que habla acerca de que el pueblo de Israel finalmente entra a la tierra prometida. Amén. Y Juan capítulo 19, versículo 30, ¿qué dice? Cuando Jesús, Él dijo, tengo sed, ¿y qué le acercaron? Vinagre. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y inclinando la cabeza, entregó el espíritu
En la cuarta copa fue una copa amarga que tomó el Señor. Un vinagre era un vino ya descompuesto y lo tomó el Señor en la cruz. Una cuarta copa que después de tomarla dijo, consumado es. La obra estaba completada en la cruz. ¿Qué pasó? Se rasgó el velo y entramos al reposo del Señor. Se rasgó el velo en ese momento y se cumplió la profecía de que todo mi pueblo entraría a mi reposo. Amén. La cuarta copa fue tomada por el Señor en la cruz, una copa amarga. Una copa amarga que Él ya tomó por nosotros, hermano. No necesitas vivir una vida cristiana amargada, triste, atribulada. Ya el Señor pasó eso. Se abrió el velo para que entráramos ¿a dónde? Al reposo. Al lugar santísimo, donde tenemos comunión plena con el Señor, el que nos da vida, el que es pan para nosotros. Tal vez tú dirás, a mí estas profecías ¿de qué me sirven? Si yo tengo problemas, estoy atribulado. Mi hermano, yo te quiero decir una cosa. Este Señor es el que, no lo busquen, tranquilo, es el que en Éxodo capítulo 6, versículo 6, dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, copa 1. Y os libraré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, copa 2. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, copa 3. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo, Jehová, copa 4. Y esas es las promesas de un Dios fiel que conocemos desde la eternidad para nosotros. Es para nosotros, ese mismo Dios es para nosotros. Mi hermano, ¿crees que el Señor no puede cumplir los propósitos en tu vida? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Descansar. Descansar. No más. Llegar a nuestra casa y hacer, deja de estar tenso. Deja de vivir en hierbas amargas. Deja de tomar la cuarta copa de vinagre, porque esa ya la tomó el Señor. Descansa en el Señor, que Él tiene un propósito. Pero atención, no todos los que me escuchan tal vez han probado la copa de la sangre de Cristo, que es la sangre que fue derramada para la salvación de los pecados. Inclinemos nuestros rostros. Hermanos, es el tiempo de reconocer que tenemos un Dios poderoso que ha roto el velo y que nos lleva a un descanso verdadero, que es el pan de vida, que nos da vida en abundancia. Y si tú que estás aquí presente aún no has reconocido que la sangre de Cristo se derramó en la cruz para limpiarte de los pecados, arrodíllate ante esa cruz, reconoce que eres pecador, que realmente tú necesitas un Salvador y que solamente esa sangre te puede limpiar del pecado, que su Espíritu te hará nuevo, que el nuevo pacto estará en ti, porque serás lleno del Espíritu, lleno de su palabra, y nadie tendrá más que enseñarte dónde está el Señor, porque vivirá contigo dentro de ti. Amado Dios, te damos gracias por tu verdad, gracias por este símbolo de la Santa Cena, que es hermoso, es grande, es profético y has cumplido todo, Señor, porque tú eres fiel. Te alabamos, Señor. Pedimos que bendigas nuestra vida, que nos permitas descansar en tu reposo, descansar en medio de dificultades. Sabemos que tu brazo fuerte nos sacará adelante en cualquier circunstancia que vivimos, porque ya estamos en tu reposo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.